pero vamos a presentarlo, ¿ok? Yeah. Good morning, everyone. My name is Betty, and I serve as the head of operation at Heartbeat Fam. Time to translate. Oye, buenos días. Ella es la encargada de operaciones de la organización Heartbeat. An AI-driven platform designed to ease the burden of dementia caregivers. Es un programa que está diseñado para el problema de familias con demencia. Okay. Today, we're thrilled to kick off our Dementia Tech Roadshow, where we'll be sharing the latest advancement in technology that are redesigning dementia care. Okay. El día de hoy, como les mencioné, este evento, este taller es más que todo para mostrarles y hablarles sobre el programa, darle información sobre el cuidado de la demencia. Okay. It's an exciting opportunity to connect, learn, and explore how we can better support those affected by this condition. Es una oportunidad muy importante y muy emocionante porque es avanzado. Entonces, para aprender sobre, para todo lo que les afecta y sus condiciones, y todas las condiciones, y cómo les afecta también, ¿no? Okay. Let's get an assessment of all the amazing participants. Who in here are caregivers? ¿Quiénes de ustedes son los que cuidan? ¿Ustedes tienen algún cuidado en casa? ¿Cuidan a los niños? ¿Cuidan? When you say caregiver, it's like a dementia caregiver? Any kind. Oh, Yes. yes. They take care of, their own kids and they caregiver from their own home, but not dementia. Okay, gotcha. Ustedes cuidan y asisten a sus familias y a sus niños y todo eso, o a los nietos. Eso quiere decir son caregivers. Ustedes se encargan de ellos, son encargados. Pero ellos están preguntando sobre si está haciendo una asistencia para alguien de salud o algo. No. Exacto. No. Okay. No. Okay, if everyone could take a minute to fill out the free survey before we get started. Ok, si ustedes pueden tomar un minuto para que puedan llenar esto antes de empezar, sería bien. Entonces, está en español. Si lo pueden llenar. ¿Está bien? Oh, she's gonna bring it. Ajá, ella lo va a traer. Entonces, si llenamos un ratito el formulario, sería increíble para poder avanzar. So they will fill it out. Okay, all right. So we can it is my pleasure to introduce you to Savali Covert. He is a visionary founder of Heartbeat Fam, and today he will be discussing the incredible technology we developed to transform dementia care. Okay. Mientras ustedes van llenando, solamente quiero presentarles al señor Zavala Colbert. Él es el fundador del programa y él va a estar dando la información sobre la organización de demencia, la información de demencia, ¿ok? Please join me in welcoming Savali Covert. Hola. Yeah, hello everyone. Good. Should we give him a minute to finish this? Sí. Yeah? Okay. Entonces, vamos a darle un minuto para que ustedes terminen de llenar y listo. Y no te preocupes porque si tienes que ir, yo entiendo por la vivencia y necesitas cambiarla, así que no te preocupes, ¿ok? En cualquier momento. See, and so I see that most people are caregivers of families, Families, not yes. necessarily dementia care, Exactly. which is good too, because at some point in our lives, we may have to take care of someone with dementia. Ajá. So, él entiende que mientras ustedes son haciendo esto, él entiende que muchos de ustedes hacen el cuidado familiar, pero no hacen el cuidado de este tipo de salud. Pero si en algún momento ustedes conocen a alguien, ustedes van a tener conocimiento de cómo apoyar. O al menos van a entenderlo. See. So basically, we're going to talk about the brain. Vamos a hablarles sobre el cerebro, cómo funciona. And we're going to talk about the parts of the brain in relation to dementia. Y vamos a hablar sobre las partes del cerebro con relación a la demencia, qué es lo que causa, cómo afecta. Okay? So you can think of the brain as a computer.
Podemos pensar en nuestro cerebro como una computadora. Tiene todo, ¿cierto? And when someone has dementia or something that affects their brain, it's like the computer has bugs or the computer is faulty. Entonces, cuando alguien está con demencia o está o tiene un daño cerebral, por favor, tome asiento. Afecta totalmente, es como la computadora cuando entran los virus para de funcionar bien, ¿cierto? Empiezan los glitch, las luces que vienen, las líneas y las rayas, y no entendemos por qué, y se raya y no funciona correctamente. Sí. And there are different parts that are affected by the brain due to dementia, due to breakdown, degeneration. Entonces, es similar. Hay diferentes partes del cerebro que son afectadas por la demencia, por generaciones a veces. A veces es hereditario y nadie sabe. One of those main pieces is the hippocampus, which is inside, and it can be thought of as the storage of your memories. Una de esas partes es que está localizada en una parte del cerebro que puede ser como un closet de historias. And other parts, such as the frontal lobe, it involves thinking, memory, behavior, movements. Otras partes pueden envolver el pensamiento, los movimientos, los comportamientos también. Entonces, envuelve muchas cosas. Entonces, pero puede ser frontal, puede ser en diferentes partes del cerebro, porque es como un rompecabezas el cerebro, ¿cierto? Entonces, tiene varias diferentes cosas. Right. So those different parts. Now, technology can be used as like your eyeglasses. It won't necessarily heal the brain, but it can help with day-to-day activity. Es como, hay cosas de tecnología que se usan para ayudar a eso. No se cura, pero se usa para ayudar. ¿Cómo? Por ejemplo, los lentes. Los lentes no nos curan la vista, pero nos ayuda el día a día a mirar mejor, a poder leer. Por ejemplo, ahorita yo las veo borrosas, pero cuando me pongo los lentes yo les digo, ¡ay! Ya sé cómo son tus ojos. Entonces ayuda bastante, ¿ok? See, and that's why I need to improve my Spanish. Because I know hola, ¿cómo está? Hey, mucho trabajo. Mucho trabajo. So what we're going to talk about today are different technologies that can help you and help a loved one with day-to-day activities. Lo que vamos a hablar ahora y van a mostrarles sobre la tecnología que sus seres queridos, amistades o alguien que ustedes conozcan pueden usar en los días día a día, ¿ok? Para que los ayude. Talking about AI first. What is that? AI. AI or EIA, artificial intelligence. Ok, para hablar sobre la inteligencia artificial, vamos a hablar de eso primero. Safety devices. Do you want to bring them that we can show them? Right, we're going to show them outside. Okay, Remember aids. Yeah. Vamos a hablar sobre muchos diferentes tipos de tecnologías, de maquinitas que ellos van a mostrar. Todo está en la mesa de allá. Él lo está mencionando todo en inglés. Pero es un poquito para que nos en español ahorita. Okay. Communication tools. Y vamos a hacer las comunicaciones, las herramientas de comunicaciones que se pueden usar también. With a short Q&A at the end. Short Q&A con el final vamos a tener un pequeño preguntas y respuestas que ustedes puedan tener adicional. Así que va a ser súper corto. ¿Ok? So AI. So la inteligencia artificial. It can be good and it can be bad. Puede ser bien o puede ser mal. Todo es cuando es demasiado, es malo. You hear on the news about it being bad a lot. Muchas veces en las noticias escuchamos que todo es mal porque las computadoras son manejadas por unos robots, dicen. Entonces no sabemos, pero ellos completan toda nuestra información y es un poco asustado porque no sabemos cómo funciona. Sí. And taking away jobs. Por ejemplo, ahora los bancos, que me encantaba ver gente, un ejemplo, ahora los bancos tienen máquinas, ya no hay personas. Ahora solamente ponen las tarjetas y ya las personas están paradas y pierden los trabajos por las máquinas, ¿cierto? But AI can be really used for good
And we want to tell you about that today. En este caso, la inteligencia artificial puede ser usada para algo positivo. Y eso es lo que vamos a hablar de ahora. AI is basically an umbrella term, a general term, for a lot of different technologies. Cuando hablamos de inteligencia artificial, abarca en general, toda la tecnología en general. One of those technologies is generative AI, and it can be used to help you remember things. Uno de estos, la inteligencia artificial ayuda a recordar cosas. Te ayuda a recordar cosas. Remember medications, Tal vez las medicinas, remember tasks. para recordar los trabajos que tienes que terminar. It can also help you with bringing comfort to your loved one. También te puede ayudar a traer más comodidad a tus seres queridos. And we want to show you one of the uses that we've used AI and technology that we built. Entonces van a mostrarte uno de los usos que ellos han construido y cómo usarlo. ¿Okay? Okay. So we will bring back Betty, who will explain Dear God. ¿Verdad? Sí. Okay. Vamos a ver ahorita uno que se llama Dear God. Sí. It uses AI and uses the Bible, the King James Bible, to help you with any questions you have. You can send a message, and it sends a message back to you. Is that a computer or something that they need to use a machine or iPad? It's an app. It's an app? on the web. Oh, It's okay. available on the web. Okay, esto lo que está hablando, que se llama Dear God, es un app que si tienes alguna pregunta sobre, en este caso, un ejemplo, la Biblia, tú puedes hacer una pregunta ahí y eso automáticamente te va a responder, te va a ayudar. Pero es en preguntas en general. En este caso estamos poniendo un ejemplo de la Biblia. And the first time ever, we're going to talk to Dear God in Spanish. Oh, y esta es la primera vez que vamos a tratar el app en español. A ver cómo sale, porque yo dije, todos tienen que hablar en español. Hasta los apps. Vamos a ver cómo funciona. Así que si funciona en español, está bien. Si no, Sí. We need one volunteer. Oh, necesitamos un voluntario. A ver. Perfecto, ven para aquí. Vamos a ver. And then you type it in. Sí, ella lo. Or she can type Sí. it in too. Escribe lo que vas a You can preguntar. ask anything, Pregunta cualquier cosa en español. whatever's on your heart. Betty is the project lead of Dear God. Ok, ella es la encargada del programa de Dear God. Ok, así se llama. Entonces se está preguntando todo en español, así que vamos a ver. Ay, aquí, le voy a decir que voy a recibir para nada. Van a decir nada. I'm going to tell a little bit about it. While Yes, she's typing please. it. Dear God offers personalized Bible apps. It also gives action items Ok. for whatever they type in. It'll give you action items of what you could do to help with that situation. Ok, so no solamente es lo que tú vas, no es solamente sobre la Biblia, entonces tú puedes escribir algo en español y va a ayudarte también. Ok, ¿tienes algo? Yes. Ok, It has audio playback tiene el audio, so that you can listen to the messages Tú after puedes- you type, después de que tú escribes, tú puedes escuchar el mensaje and community support. y, bueno, Community support. oh, y un support comunitario también. Ok. Sí, hay cafecito allá. Sí, yo tengo mi café. Ok. ¿Estamos bien? ¿Lo hiciste? Got it? Okay. Let's go down. That's a hard question. Okay. Here's a hard question. So can you help us, because it wrote it back in Spanish. Oh, ok. Yes. You wanna Entonces, see? a Yeah. ver, déjame ver. Yeah. ¿Puedo? What's it say? Try that one. ¿Dónde está? Oh, ok. ¿Es lo que preguntaste? Ok, entonces ella escribió. ¿Qué le preguntaste? ¿Cómo poder ayudar a los adolescentes a creer más en ellos? Entonces puedes mostrarle. Entonces eso tú lo pones en español y lo escribe, te da la respuesta en español también. Entonces tú preguntas así de la nada, ¿cómo
puedo parar o cómo puedo mejorar esto. En este caso yo pregunto cómo podemos ayudar a los adolescentes. Entonces, te va a dar, no quiere decir que son las respuestas correctas, pero te va a dar ideas o pasos en cómo, opciones de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, porque a veces no tenemos la respuesta, no sabemos cómo hacer. Entonces, ¿qué te pareció? ¿Lo has leído? Sí. Muy bueno. Sí. Good. So that is the power of artificial intelligence. Ese es el poder de la inteligencia artificial, de la tecnología, exacto. ¿Puedo leérselos? ¿Puede leérselo? Sí, por favor. Yeah, you can. Sí, yeah. And we also have the postcard out on the table with the QR code on it, if you would like one when you leave. Cuando salimos podemos hacerlo eso en la mesa de ella, ¿ok? Entonces ella va a leer. She's gonna read it. Ajá. Oh, Ayuda. that's good. Ayudarlos a identificar sus fortalezas y talentos, animarlos a perseguir sus pasiones y metas, proporcionarles comentarios positivos y refuerzo, escucharlos y apoyarlos cuando pasan por momentos difíciles. Okay. Sé un modelo positivo y demuéstrales que significa creer en ti mismo. Exacto. Entonces, es increíble, pero a veces esas palabras ya las sabemos, pero no sabemos cómo ponérselas bonitas porque ellos cierran su mente. Gracias. ¿Cierto? Gracias. Pero increíble, ¿sí? Nos da manera, idea de cómo comunicarnos con ellos. Porque ahorita, cuando ser jóvenes en este tiempo, es tan difícil. Así que es una opción. Let's see. Empezó para los adolescentes, especialmente cuando intenten encontrar su lugar en el mundo. Es normal que se sientan inseguros y duden de sí mismos a veces. Como adultos, es importante brindarles apoyo y orientación para que puedan creer más en sí mismos. No les conforméis a este siglo. So, Entonces, is that right? What is it saying? entonces, aparte que lo escribes, es porque está en el audio grande, pero aparte que lo escribes, lo puedes escuchar. Sí. Oh, that's And this good. is to help caregivers also, Yeah. not just people with dementia. It's to Exacto. help anyone. Ayuda en general, no solamente para demencia, sino que ayuda en todo el ámbito, ¿no? En todo el círculo personal, familiar, en lo que sea. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer para entender más a mi hijo? ¿Qué puedo hacer para entender a mi vecina o lo que sea, ¿no? O para mejorar mi actitud, o para lograr mis metas? Ellos te van a dar tantas Sí. opciones. So from that, that's one product. AI can do so many different things. So it can take the knowledge of dementia care and reach everybody. Puedes sacar, a medida solamente es una parte, porque es tan grande todo eso de la tecnología que puede coger el conocimiento de cuidado de demencia y puede expandirlo para más. So in our lives, we're going to have more and more AI for good. De verdad, en realidad, la tecnología va a crecer más para bien y para mal, no es solamente todo, pero en este caso es para bien. Porque esperemos, ¿no? Porque no sabemos cómo va a funcionar. ¿Ya? So the next thing we want to talk about, and we have the table outside that you were talking about, and we're going to show the screen about the table outside as well. We have memory aids. Have you guys heard of dementia clocks? Raise your hand. ¿Ustedes han escuchado sobre pérdida de demencia o bloques de demencia? ¿Han escuchado sobre eso? So they are very helpful too, because a lot of dementia patients or dementia family members, they ask what's the time when they forget things. They're trying to just recollect those things. So they ask them. Yeah. A veces, eso está en la mesa de allá y van a explicarle todas esas cosas allá, pero es más que todo, a veces las personas ya mayores a veces no se acuerdan del tiempo, de la hora o dónde íbamos, o entonces les ayuda a cómo se llama con la memoria, ¿no? A recordar cosas. And most of these items you can get at no cost from your area agency on aging. Y muchos de estos materiales son gratis. Depende de las agencias o del área donde estén. Okay. And the next thing we're talking about are safety
different safety devices. Now, safety devices can be used for dementia care as well as for young kids and family members who seem to want it. Esto ya lo hemos visto en televisión, ¿cierto? Entonces, a veces lo están vendiendo en televisión, pero no solamente es para emergencia de cuidado, sino para emergencia de cualquier cosa, en general, de la familia también. ¿Ok? No solamente es para demencia, sino también o para salud, pero también para la familia en general. And these devices too can be bought online or even at the area agency if they are available in your area. Entonces, como les comenté, eso se puede comprar en línea o también lo ofrecen en línea o en diferentes agencias. And one thing I want to say is that our area agency on aging is Katrina Obey. Okay. You know Katrina Obey dementia. She's a dementia care specialist Okay. for the area of Athens, Georgia, Northeast Georgia. Hay una persona que se llama Katrina y ella es la encargada de esta área, de toda esta área. Right. So whether it's with loved ones, little loved ones or older ones in dementia care, the importance of the engagement is so important. It's so important to engage with. Es importante que estemos siempre conectados con nuestros seres queridos, ¿no? De alguna u otra manera. Con o sin eso, es igual que nos estemos conectados y tratar de entender por qué, ¿no? So one of the things that you can do that young and old can do are games. Does anyone like games? ¿A alguien le gustan los juegos? Nobody likes games? Outside. Raise your hand. Outside games are best. But Una de las cosas que pueden hacer para ayudar es los juegos. Hay muchos tipos de juegos, afuera o adentro. ¿Ok? so we have a game. One of those games is just memory match. They help with memory. Outside games are the best. However, when a loved one can't be outside, they can play games inside. However, there are times when you have a person with dementia care, you keep them inside and they're not enjoying the outside. That's not good. Take them for a walk in the garden. Things like that. Just small little things to encourage that engagement. Entonces, a veces hay juegos que pueden hacerlo adentro, por ejemplo, juegos de memoria, pero los mejores juegos son afuera. A veces tenemos miedo de sacar a las personas que cuidamos afuera o cómo se va a comportar o cómo se va a asombrar o cómo va a reaccionar. Entonces, pero no es bueno de dejarlos dentro o tenerlos dentro todo el tiempo. Siempre es bueno sacarlos por unos 5 o 10 minutos para que ellos puedan respirar el aire fresco, para que puedan ver la naturaleza, para que puedan ver todas esas cosas. So one of the great thing about technology is that you can have 1,000 games that fit your personality. The artificial intelligence will see what type of games you like and it will deliver those games to you. So, con lo que es tecnología, hay tantos juegos ahora que ellos pueden recomendarte qué tipo de juegos tú puedes hacer. Entonces tú vas a tener una lista y más variedad de opciones. So we're going to play a quick game of memory match. ¿Conmigo? Yeah, see. I'm crazy. Así que vamos a ver. So we're going to match the cards. Es el león con el zorrito. Tigre. Sí, yo dije, yo estoy mal de la cabeza. Bueno, ese juego. A mí me gustaba jugar ese. Es memorama. Yo hice. No estoy tan. Ok, ¿vas? Ok, vamos a qué tal tú. A ver, vamos a ver. Sí. No vale soplar. Casi. That's the hard one. Yes, it is. Ahora tú. Okay. Vamos a ver. Ay, ya ves, está prestando atención. Ok, Muy bien. A sí. ver, vamos a ir atrás. A ver tú. Perfecto. El último, que es fácil.
Muy bien. Pero Muy si bien. son juegos de memoria, se Awesome. Yeah. Your hands are. Muy bien, All right. gracias. So games are really important for engagement. So let's bring back family Ajá. night. Los juegos son importantes, ¿no? Obviamente todo con control, todo con tiempo, entonces, pero es importante para conectarnos con las familias. So next one is communication tools. How many of you use FaceTime or Zoom? I know you use Zoom. La comunicación es importante, ¿no? Y aún con esta tecnología hay bastantes. Muchos usamos los Zoom o los Facebook o los WhatsApp, FaceTime, perdón, todas esas cosas, ¿no? O sea, yo no puedo usar. See, so if you have family members who are older and who live with you in another state, in another country, technology, communicate with them. It's so valuable when they're not there right beside you and they're distant. That's still important. And it's still important for the brain. La Right. tecnología es muy importante para que se puedan comunicar con las personas que están fuera de acá, ¿no? Porque en eso sí ayuda. Hay unos que son gratis, hay unos que son caros, pero la tecnología sí o sí es importante. So when you do, I mean, you probably use this now with loved ones. People are starting to put cameras around their home. And that is important for dementia care too, to put those cameras around the home to like watch, to give someone their independence, while at the same time keeping them safe. Entonces, lo mismo que hace, estas camaritas se usan para los cuidados, más que todo para los cuidados de demencia, de personas que están con demencia o de salud, ¿no? Que necesitan atención. Pero también usamos camaritas cuando son los bebés. Por ejemplo, tengo una amiga que tiene su camarita porque ella trabaja y su perrito se queda en la casa, entonces ella le está grabando qué está haciendo. Entonces ella coge el teléfono y dice, acá estoy, y es increíble, pero reacciona súper chévere. Y estoy, porque no necesitan perritos, porque tengo tres. Nice. And so that's communications. We have some more information about that outside. Y toda esa información está afuera en la mesa para que ustedes lo vean, ¿ok? So help for rural communities. I guess Athens is suburban. Sort of. Some of it is rural, some is suburban, but there are times when you don't have Wi-Fi. We have great Wi-Fi here, but there are times, and there are products being built in technology to support communities that are rural communities, like deep down south. Por ejemplo, hay muchos lugares que no tienen internet, o la conexión no llega. Entonces, hay diferentes clases de productos que pueden funcionar sin eso, ¿no? Están preparados para esas áreas rurales. And the final thing we're talking about is the care pad. And what we've been working on is something that actually is close to the area that can bring in all those things that people need, especially for the South. And we've also been working with the area agency on aging to give them out with no cost. Oh, Yeah, I know. Okay. Yes, and that's the care pad. And that's with Ms. Katrina Obey. And it's going to be available for the community. And it's I better just off for a little bit. No. Okay. Es súper chévere porque ellos son ofrecidos gratuitamente, los care pads. Así que do you have that outside too? Yes, we have one outside. And this is generally, there are a lot of different products on it to help you, even with your loved ones, your little ones. Okay, ese es el pad que ellos están dando, entonces es totalmente gratuito con la señorita que ellos van a enviar, pero tiene muchos juegos, muchas herramientas ahí, así que vamos a ver cómo funciona. Interesante. And we want to know, we don't want to fully build it out and just say, here's something. We want to work with the community to help build it, to say what you want on it. And So, ellos no solamente quieren darte el producto y irse para que tú puedas escoger lo que tú quieras. Ellos quieren saber qué es lo que te gustaría tener ahí o guiarte para cuál puede ser bien para ti y darte opciones. And after talking to Evelyn, and Evelyn coming up to it said, it needs to have Spanish on it. So that's one of the first languages we're going to put on it and make sure that it supports the Spanish community.
Entonces, antes de que ellos vengan, cuando nos reunimos, yo dije, ellos quieren traer todo en inglés. Y dije, si vienes a la biblioteca, todo tiene que ser bilingüe. No nada puede ser en inglés en un solo idioma. Entonces, ellos, toda la información que están presentando es bilingüe y es la primera vez que lo están haciendo en español. Entonces, ellos para este pad van a ponerle el idioma español para eso también, para que nosotros podamos tener acceso, ¿no? Y no estar, ¿qué significa esto? Y empezar con el diccionario y la clase de inglés empieza, no. Entonces, ellos están poniendo de esa manera. Sí. So, just in case she doesn't say this, campeón de la comunidad. Comunidad. Cambiando la comunidad. Okay. I try. Estamos tratando de cambiar la comunidad y conectarnos y Sí. aprender cosas que no vemos acá para estar informados. ¿Okay? Y ayudar mejor, ¿no? A los que estén al lado de nosotros. Sí. So I hope you guys have learned about technology, about what can happen about dementia care, supporting loved ones. We have some items on the table. We have some additional items. We even have we're going to have a band on the table. It's on there. Yeah, okay, that you can actually get information about your loved one if they've fallen out, if they're sick. And then the EMS can actually get all the information so they won't give them the wrong medicine. That is from eLife, and they're one of our supporters. That is great. That's great because you can't always, and you don't, at the moment, you're not always able to say what is going on with your loved one, or they can't take this, or they're allergic to this. Also, we have our cat, which has not been named. So if you want to drop a name today, we're having a competition for that. Yeah, and it's a robotic cat. So if you have a loved one, I'm talking to, Okay, go ahead. if you have a loved one who used to have a real live pet and they can't have that pet anymore because you're a primary caregiver. Va a haber mucha información sobre todo lo que se vive. Primero, él espera que ustedes hayan disfrutado del aprendizaje. Entonces, va a haber mucha información en la mesa, como ya les mencioné. Va a haber también un brazalete que normalmente cuando esperamos la ambulancia o algo, siempre se manda toda la información. Pero en parte resumida, este brazalete va a ser automáticamente, ellos ya tienen la información. Entonces, nos va bastante. A veces, ese gatito, a veces cuando ya son mayores, ellos se acostumbran tanto a una mascota y que cuando pierden no pueden tener una mascota más, que lo extrañan. Entonces, hay animalitos así de juguete que les puede acompañar, hacen las cosas de sonido y todo el show. Así que estamos buscando un nombre y vamos a ver qué le ponemos. Pero, should we go to the table? Yes, we can go to the table. Oh, yes. Entonces, nosotros vamos a ir a la mesa para poder ver todas las cosas y ellos nos van a mostrar. I love that. And not to forget to fill out the other pages. Ajá, y no se olviden de llenar todo eso. Ajá, dijo que no va a ver. Yeah. Oh, no, es solamente para que se echen. Ajá, solamente para que estén al lado de ustedes. Imagínate que It runs over too. Ah, It runs over oh. too. See, she's about to. Oh, entonces sí se mueve. Sí. So thank you guys for coming. Okay, Muchas thanks. gracias. Oh, sí, we go to the video. Definitely. Muchas gracias por estar Muchas aquí con gracias. paciencia. Yeah. And you make sure you fill out the back too, the postmark. Yes, in mind. We want to see if there was anything learned or we need to change. But what do you guys think about it? Was it informative? Yeah, that's very interesting. I guess I've never thought about using technology to help. Right? You did what? I need that already. I know, right? Oh, I know. All of us do. It's like sometimes it's hard to admit when you need something. You know? Thank you guys. Yeah, thank you. Yeah. And it's hard to, you didn't know, like, use technology for certain things, right? Right, yeah, Yeah. And some people are scared of it too. yeah. So that's why we started the Roadshow. Well, especially Hey, guys. people with dementia are probably not the most comfortable Right. with technology. Right. Oh, exactly. Oh, yeah. And then the caregivers too. Yeah. We're usually like 60 and above. So we're going to take a look at the table really quick. Oh, And then
You'll have to come do Okay. this one. Oh that yeah. work? We're gonna be. Oh, we're gonna have it for next time. The AR. Yeah. Okay. That's augmented reality right here. So what we use that for is when it puts you in a dream state and you can see things in front of you. Ujú. And this is being used for dementia technology too. We're gonna have that on the show later on. O sea, eso te hace ver como un sueño, ¿no? Eso no quiere soñar ahorita. Así que no, pero lo van a traer más preparado. Okay? Right. And so like if your loved one needs to be calmed down, they can listen to some beautiful music in that and also get some beautiful pictures. Muestra, muchas gracias. Thank you. Muestra imágenes y música también. Por esos